Johan y el Tham Thuong le pasaron toda la energía a Khenbu para que Shiva pudiera encargarse de Amazon. Después, Khenbu siguió peleando con Amazon, mientras el Tham Thuong y Johan se posicionaban para atacar. Shiva atrajo a Amazon al almacén de los Ama del ejército asiático para atacarlo. Entró al almacén y controló los Ama para que le dispararan a Amazon. Pero Khenbu saltó fuera y detonó el almacén. Claro que Amazon seguía firme. En ese momento, avisaron que los dos estaban en posición. Sin embargo, Khenbu empezaba a ser dominado. En ese punto, Guy tuvo que romper sus límites. Solo así podrían derrotar a Amazon. Sin dudar. Acepto. Justo después de romper sus límites, Khenbu se volvió más rápido. En un instante, le cortó un brazo a Amazon. Ambos peleaban parejo. Khenbu atrajo a Amazon a la zona incendiada. Shiva y Guy se coordinaron para darle golpes, casi sin chance de que Amazon se defendiera, y le destruyeron otro brazo. En ese momento, el Tham Thuong saltó para decapitar a Johan. Desde lejos, destruyeron la cola energética, lanzando el golpe final. Pero la espada se rompió, y todo el sistema de Khenbu se saturó. Al mismo tiempo, Amazon también se sobrecalentó. En unos minutos explotaría por el calor. Pero Amazon se lanzó al mar para enfriarse. Para que eso no pasara, Khenbu se paró en su camino, sin importar que moriría con él. No podía permitir que pasara algo como con la risa. Y para vengar a su padre, Shiva decidió sacrificarse. Moriría para proteger a todos los que ama. En esos momentos finales, Shiva y Guy tuvieron una última plática. Dijeron que, pase lo que pase, caminarían juntos hasta el fin del mundo. Al decir eso, Guy perdió la conexión. Shiva le dio las gracias por mostrarle que el mundo aún tiene cosas maravillosas. El grupo A evacuó a la gente con éxito. El ambiente se volvió triste. Avisaron que un piloto perdió señal con Adu. Cuando llegaron a revisar, no quedó nada. Pero no podían estar tristes mucho tiempo, porque aún tenían misión que cumplir. Seon y Gashi se despidieron de Shiva y se fueron. Mientras tanto, Hardy rescató unos pedazos de Amazon. Pero lo que más le sorprendió fue que su IA seguía intacta. La primera parte del anime termina aquí. Orale. Hasta la próxima. En el año 2061, cuando Japón ya se había ido al traste por sus políticas económicas y el envejecimiento de la población, Japón se volvió el pastel más jugoso, peleado y desgarrado por las potencias capitalistas. Los robots humanoides, llamados Amazon, fueron introducidos en la guerra. La situación en Japón estaba peor que nunca. Este es Shiva. Él y sus amigos encontraron el cadáver de un Amazon. Rápido agarraron las partes que aún servían y se fueron. Juntos platicaron para qué podrían usar esos pedazos, pero Shiva no soltó prenda, aunque fue quien más cosas se llevó. Luego, lo llevaron hasta la puerta de su casa, justo cuando escucharon un pleito entre un grupo de japoneses y soldados extranjeros. A Shiva no le importó y entró. En estos tiempos, ser japonés es como ser judío. Los menospreciaban. Y aunque tuvieras talento o lana, era bien difícil chambear. Shiva se preguntaba, ¿para qué chingaos seguía viviendo? Estaba bien desanimado. Se fue a la sierra a buscar algo. Esta vez salió solo, sin invitar a los otros tres, porque ni sabía sus nombres ni dónde vivían. Solo conocía a esos tres por un grupo de amantes de los robots. Para él, tener una relación así estaba perfecto. Después fue por la pieza de Amazon que había escondido antes, y se dio la vuelta hasta que cayó la noche para regresar. Ya de noche, escuchó un grito fuerte de auxilio de una IA. Sonaba asustada. Shiva sacó su pala militar y con calma se acercó al lugar de donde venía el ruido. Entre las hojas, encontró una caja que se presentó como Guy, una inteligencia artificial con conciencia y vida propia. Shiva no quería líos y pensó en largarse, pero Guy leyó su mente.
Lo regañó y hasta sabía que él escondía el comunicador del Amazon. Guy le suplicó que lo salvara porque la pila casi se le acababa y le pidió que huyera porque alguien venía. Entonces llegó un vehículo militar. Encontró a Shiba y le preguntó qué hacía a esa hora. Shiba respondió, calmado, que estaba de campamento. No le creyeron, porque en esa zona estaba el Amazon después de la batalla, y habían detectado robo de equipo. 2 soldados le pidieron su ID. Él estaba huérfano. Vivía con lo que tenía y con apoyo social. Aunque su historial estaba limpio. Lo tiraron al suelo para revisar su mochila. Como no encontraron nada, lo dejaron ir. Ya libre. Shiba volvió por Guy y se fue a un taller abandonado donde tenía un escondite secreto. Detrás de una puerta segura había un Amazon. Empezó a cargar la batería de Guy. La IA curiosa. Él contaba cómo ensambló ese Amazon. Porque antes había encontrado ese taller como una reliquia. Cuando entró, las herramientas aún estaban ahí. Le tomó buen rato abrir la cerradura de la habitación secreta. Al abrirla, el Amazon estaba ahí, pero tenía una estructura rara porque le faltaba el equipo de control central. Shiba empezó a estudiar esa cosa, y hasta ahora es la única alegría que tiene en estos tiempos divididos. Ahora Guy muestra respeto por la pasión de Shiba. De repente, le lanza una pregunta que él nunca se hizo. ¿Qué hará Shiba cuando este Amazon funcione? Él se quedó callado. Ante ese silencio, Guy dice que si lo hace por gusto, no hay bronca. Porque en la guerra fronteriza, la gente solo compraba agua y elote para ver a 2 robots pelear. Todo por puro gusto y emoción. Cuando Shiba interrumpe, bloquea la señal antes de irse, dejando a Guy cargando allí. Al cerrarse la puerta, Guy se activa. Escanea todo el taller y comienza a manejar las máquinas para preparar algo. Han pasado 3 días desde que Shiba se fue. Sigue lloviendo sin parar, y Shiba está bien preocupado, temiendo que Guy se acabe toda la electricidad del taller. Al día siguiente, el ejército atrapó al grupo de Shiba cuando intentaban modificar un vehículo con partes del Amazon. El Tham Thuong los vio como terroristas y mostró una foto de Shiba exigiendo información si querían salvar la vida. Mientras tanto, Shiba reparaba sus audífonos cuando Guy interceptó la señal y le pidió que huyera rápido. Justo cuando los soldados llegaron, al no verlo, revisaron las cámaras, corrieron al taller y vieron que Guy había terminado el Amazon. No dejaron que Shiba se sorprendiera mucho porque los soldados ya estaban ahí. Por las cámaras, vieron 2 robots del Pacífico y a los 3 amigos de Shiba, capturados como rehenes. El Tham Thuong pidió que Shiba saliera porque sospechaban que era el líder terrorista. Los otros 3 intentaron explicar que solo eran chavitos que les gustaba modificar vehículos. Pero no les hizo caso y apuntó con la pistola. Shiba salió, pensando en hacer lo que le decían. Pero Guy habló. ¿Quieres que te agarren y te chingues la vida en la cárcel? ¿O prefieres pelear y encontrar una salida? Aunque sea ser un pez enjaulado, o ser un pez que salta la cascada y se convierte en dragón, si crees en eso, toma el volante de este bicho ya. Sin pensarlo, eligió manejar el Amazon con Guy, el Tham Thuong, sin ver ninguna señal. Empezó a disparar a Shiba. Shiba ya estaba dentro del Amazon, y metió a Guy como si fuera una llave. Después de unos segundos analizando, este Amazon se llamó Kenbu. Empezó el escaneo de retina y Shiba pudo ver todo lo que estaba afuera. Guy apareció con una forma mucho más adorable. Tras un rato acostumbrándose a la cabina, Shiba le pidió a Amazon que se transformara en humano, siguiendo las indicaciones de Guy. Kenbu salió disparado y dejó a todos boquiabiertos. Cuando un Ba voló para darle un puñetazo a un Amazon, Shiba lo agarró y lo lanzó contra el otro. Pero los enemigos siguieron disparando y lo obligaron a retroceder a cubrirse. No paraban de tirar balazos y la cosa se puso bien difícil para él. Otro enemigo saltó por detrás para hacerles una pinza. En ese momento, Kenbu llegó y Guy le dijo a Shiba, con los ojos llenos de fuego:
que usara la técnica de ataque cuerpo a cuerpo. Guy le pidió a Shiva que gritara el nombre de la técnica bien chido. Cuando los dos Amazons se lanzaron, Shiva gritó, «Caño de hierro explosivo», y con su arma atravesó uno. Rápido. Agarró al que atacaba por detrás y le dio con la mano contra el otro. Por primera vez, Shiva sintió que realmente estaba vivo. De repente, un soldado tomó a Ba, el amigo de Shiva, como rehén y le exigió que se rindiera. Viendo eso, Guy le dijo a Shiva que él se encargaría. Cambió el tono y soltó, «Ba solo es una herramienta para Shiva. Lo ha usado para conseguir los 10 accesorios para reparar a Kenbu. Una vez que estuvo listo, ya no le servían para nada». Además, Guy le echó una bronca directa al Tam Tuong. Perdió la pista de los verdaderos terroristas y en cambio atrapó y castigó a gente inocente. ¡Qué vergüenza! Dicho eso, los dos se fueron. Después de esa provocación tan contundente, ahora tenían que andar escondiéndose como ratas. Esa noche, Shiva paró para revisar a Kenbu. Revisó su celular y vio que estaba siendo buscado por terrorismo. Pero tenía tanta hambre que ni le importó. Shiva preguntó, ¿qué tenían que hacer después? La IA dijo que debían cruzar el mar interior de Seto y luego llegar a Okayama. Esa zona está fuera del control militar del Pacífico, así que llamarían menos la atención. Si los seguían persiguiendo, tendrían que vivir como fugitivos. Sonaba lógico. Así que Shiva se echó una siesta para recuperar fuerzas. A la mañana siguiente, Shiva tuvo que disfrazar a Kenbu porque Guy avisó que necesitaba descansar después de procesar tanta información en un día. Mucha info. Por eso tenía que dormir para no saturarse. Terminado el disfraz, Shiva salió a buscar algo para picar. Como no había comido desde ayer, se acercó a un jardín lleno de hortalizas y pensó, aunque me estén buscando como criminal, un pecadito más no hace daño. Así que se acercó y arrancó un jitomate madurito, justo cuando iba a darle un mordisco. Llegó el dueño del jardín. El patrón de Shiva se asustó y se echó al piso. El dueño lo miró sin decir nada, y luego le propuso a Shiva que si le ayudaba, le daría de comer. Bajo la guía del buen patrón, Shiva cosechó un montón de verduras. Al mediodía, le dieron jitomates fresquecitos para comer. Después de remojarlos en el arroyo, comió, y el patrón le pidió que sembrara semillas. Chambearon hasta la tarde. A pesar de eso, Shiva no se cansó, al contrario. Se sentía feliz con esta experiencia tan nueva. Y es que Shiva siempre había vivido en la ciudad. Así que esto era muy valioso. El patrón vio todo y lo invitó a su casa. Salió la esposa del patrón a saludarlo. Él le pidió que le preparara una comida al invitado. La risa aceptó con gusto y le dijo a Shiva que se fuera a bañar primero. Después, los dos lo invitaron a una comida bien abundante. Shiva no se hizo del rogar y empezó a comer. Al probar el primer bocado, se le salieron las lágrimas, porque era totalmente diferente a la comida rápida que siempre comía. Y eso lo llenó de felicidad. Al acabar, tomó té para refrescarse. Justo entonces, la tele anunció la orden de aprehensión contra Shiva. Sorprendido, y sin saber qué decir, el patrón le contó que antes tuvo un hijo, pero murió en la guerra fronteriza. Padre e hijo se prometieron ir a pescar juntos al regresar, pero parece que no se dio. Ese barco sigue abandonado hasta hoy. Le dijo que si necesitaba, se lo daría. Sabía que Shiva no era un terrorista, porque ningún terrorista se disculpa tan humilde cuando lo agarran robando. Al contrario, él le ayudó en el jardín. En estos tiempos tan locos, no se puede perder la fe en la gente. Por eso le daría esa confianza. Además, aseguró que mientras Shiva estuviera ahí, nada le pasaría. Una emoción profunda y conmovedora invadió a Shiva al escuchar eso. No paraba de agradecer para sacudirse la incertidumbre. A Shiva se le enchina la piel y se le llena el corazón de emoción cuando escucha eso. No para de dar las gracias para calmar ese nervio que traía. La risa dice que va a checar si ya terminó de lavar la ropa.
Shiba se ofrece para ayudar justo cuando suena el timbre. El patrón le dice a Shiba que se esconda. Luego sale a recibir al jefe de policía del pueblo, quien vino a revisar si hay terroristas escondidos con mirada firme. El patrón asegura que no hay ninguna haya ahí. Pero el poli vio los zapatos de Shiba. Aún así, por la reputación del patrón, el policía se hace de la vista gorda y lo deja pasar. Esa noche, Guy contacta a Shiba. Él escucha todo y sabe que el poli se hizo de la vista gorda. Pero, tanto él como Shiba sabían que la pareja de ancianos iba a estar en peligro si se quedaban ahí. Por eso, a la mañana siguiente, Shiba se fue dejando una carta de despedida. Primero, agradeció mucho que lo hubieran acogido. También por la comida y las palabras cálidas que le dieron. Además, pidió permiso para usar su nave, prometiendo que regresaría cuando todo estuviera bien. Por otro lado, Shiba hizo un desastre en la casa, como si hubiera atacado a la pareja, para evitar que sospecharan. Después, Shiba conectó la nave con Guy, y los dos comenzaron su viaje. A pesar de eso, Shiba sentía la preocupación crecer. La culpa de cosas que ni siquiera había hecho lo aplastaba cada vez más. Guy, confiado, le dijo que no pasaba nada, que aunque le echaran todos los cargos encima, comprobar su inocencia todo se arreglaba. Eso tranquilizó a Shiba, que se fue con confianza. Guy avisó que faltaban solo unos minutos para llegar a la otra orilla, que adelante estaba una guerra brutal en la frontera. Ni tiempo de prepararse. Cuando Guy anunció que estaban rodeados por el ejército asiático, ya tenían la formación lista para interceptarlos. Guy escaneó el campo de batalla y detectó al menos 12 máquinas. Era Impossible Hure. Así que solo quedaba embestir directo. Guy le dijo a Shiba que ya había derribado a los del continente oceánico, y si ahora también acababa con los asiáticos, sería un héroe. Aunque no era lo que Shiba quería, pelear lo llenaba de energía. Cuando el ejército asiático abrió fuego, Kenbu saltó bien alto. Y según los cálculos de Guy, cayó justo en el puente roto cercano. Los dos siguieron avanzando, usando un Amazon como escudo, que empujaron para caer al agua. La adrenalina llenó a Shiba, que siguió para derribar a 2 fantasmas más. El Tham Thuong se quedó sorprendido por la agilidad de Kenbu. Shiba y Guy identificaron a 4 francotiradores que bloqueaban objetivos. Kenbu corrió para patear a 2 y les robó el arma para disparar a un Amazon que venía directo. Pero las armas necesitaban verificación de identidad para funcionar. Y aunque no pudo usarla, no importó. Shiba golpeó la culata del arma contra la cabeza del Amazon. Pero entonces el enemigo trajo refuerzos, y los dos quedaron rodeados por todos lados. Guy calculó una ruta de escape y detonó una explosión. Shiba ordenó a Kenbu lanzar unas baterías en medio de la lluvia de balas, haciendo que explotaran. Aprovechando el fuego, ambos salieron disparados. Sin embargo, el ejército asiático siguió disparando y alcanzó la pierna de Kenbu, dejándolo inmóvil. Inmediatamente los rodearon y controlaron a Shiba. Luego abrieron fuego sin parar sobre la cabina, destruyéndola y matando a Shiba. Pero Kenbu era muy resistente. Aguantó la primera ráfaga. El Tham Thuong ordenó seguir disparando hasta matar a Shiba. Pero justo cuando estaban a punto de continuar, un tirador a distancia derribó a uno de ellos. El ejército asiático se puso en alerta máxima, pero la distancia y las montañas bloqueaban la vista. Cada disparo que salía era otro Amazon caído. Cuando todos cayeron, el piloto del otro lado se comunicó con Shiba, le dio la ubicación a donde tenía que ir y le pasó la contraseña. Después, el piloto lanzó 2 balas de humo para crear una oportunidad de escape para Kenbu. Era un humo que interfería. Por eso, el ejército asiático no pudo detectar la posición de Shiba. Entonces él se encontró con su salvador, a quien agradeció y se presentó. También presentó a Guy.
Pero el tipo se mostró molesto, porque había otro AI igual al suyo ahí. El AI del piloto también saludó a ambos. Después, los cuatro subieron a un vehículo y se fueron. El AI se presentó como Kei y el piloto como Gashi. El AI escaneaba alrededor para ver por dónde iban. Kei explicó que ese camino se construyó antes de la guerra fronteriza. Era un remanente de un proyecto de autopista. Fue construido con capital privado y en secreto. Por eso el enemigo no lo sabía. Y ellos podían moverse seguros. Luego, Shiba preguntó a Gashi, que era un tipo serio y callado, ¿quién era el AI? Gashi explicó que los japoneses pilotaban IMA y habían formado un ejército propio con el objetivo de resurgir Japón. Gashi llamó a su organización Ia Tagarasu. El AI dijo que Shiba había enfrentado a terroristas de verdad. Y luego, lo llevaron al cuartel de Iata. Ahí conoció a los mecánicos, que aunque se burlaban de él por ser débil, aceptaron reparar a Kenbu. Después, llegó otra persona que se presentó como Risa. Gashi llama a su organización Iatagarasu AI y dice que Shiba se topó con terroristas de verdad. Luego lo llevan al cuartel general de Iata. Ahí conoce a los mecánicos, que aunque le tiran cotorreo diciendo que está medio ñoño, igual aceptan trabajar en la reparación de Kenbu. Después llega otra persona, que se presenta como Risa. Su Risa. Y lo lleva a conocer al capitán del equipo 2 de Iata, Kamui. Tras una breve presentación, Kamui le pregunta un par de cosas, pero parece más bien un interrogatorio. Si tiene compañeros o si armó Kenbu solo. Hasta pregunta si Guy fue programado por Shiba. Aunque se siente medio perdido con esas preguntas, Shiba responde tranquilo que él encontró a Kenbu ya armado. Él solo hizo ajustes y reparación, sin saber si seguía funcionando, y que Guy lo encontró en el bosque, cuando le puso las púas. Empezó a funcionar. Después de discutir un rato, Kamui habla sobre Kenbu. Le dijo que era propiedad de Yata, y que había otro par de hermanos con la idea desarrollada a partir de un ama llamado Johan, que ahora controla Gashi. Kamui agregó que la razón por la que no arrancó la primera vez que lo vio fue porque le faltaba una pieza, que supuestamente iban a enviarle pronto a Kenbu, pero el piloto y la IA que lo manejaban fueron atacados. Así que Kenbu quedó inactivo hasta que Shiba lo manejó un rato dando vueltas. Guy, molesto, preguntó si Yata iba a recuperar a Kenbu. Pero Kamui dijo que eso sería muy injusto para Shiba. Así que el capitán del equipo 2 le ofreció un trato mejor, que se uniera con ellos. Ellos no son terroristas, como dice la noticia. Son rebeldes. No actúan extremistas. Así que no son terroristas. Además, si Shiba podía arreglar y pelear con Kenbu, veían que encajaba perfecto para unirse. Él dudó, porque sabía que seguro tendría que matar gente, y para rematar, le mostraron un video donde muchos japoneses eran masacrados, y que él tenía algo que podía salvarlos. Pero dudaba. Puro miedo. Al ver que Shiba seguía sin convencer, Gashi se enojó y se fue. Kamui pidió que perdonara, porque el papá de Gashi era un tipo decidido a devolverle la grandeza a Japón, pero falleció antes de lograrlo. Gashi era medio rudo, porque quería cumplir ese sueño de su padre lo más pronto posible. Volviendo a la decisión de Shiba, Kamui le dijo que si quería, podía rechazar. Ellos podían ayudarlo a recuperar su ciudadanía, a vivir tranquilo con otro nombre y otra identidad, pero a cambio tendría que devolver a Kenbu. Escucha bien las condiciones. Shiba se quedó callado y dijo que lo pensaría. Salió a sentarse a pensar. En ese momento, Risa fue a platicar con él. Shiba le preguntó por qué se unió a los rebeldes. Ella contó que antes tenía familia, pero todos murieron en un accidente de tránsito causado por un vehículo militar del ejército asiático. Gracias a sus privilegios diplomáticos, ellos quedaron impunes.
y hasta culparon a su familia por daños al ejército y que tenía que pagar compensación. Cuando lo recuerda, se llena de odio. Está segura que no falta gente en Japón que piense igual. Por eso decidió unirse a la restauración de Japón. La gente aquí también piensa igual. Pero Shiba no tenía razón para unirse. Sus papás murieron de enfermedad. Nada que ver con el ejército. Al principio, armar a Kenbu era solo un hobby. Pero peleando con Kenbu y Guy, el choque del metal lo hacía sentir vivo, emocionado, pero al borde de la muerte. Tenía un miedo cabrón. Se encogía al recordar ese momento. Entonces Risa lo tocó para calmarlo y le confesó que la mandaron a convencerlo de que se uniera a Yata. Pero pensándolo bien, si su hermano estuviera en su lugar, tampoco podría convencerlo. Le dijo que lo mandaría lejos de aquí para que viviera tranquilo. Ella quería que Shiba se valorara más. Y si no hay IA, ¿cómo puede la gente ser feliz, pensando en todo y en una pareja de viejitos? Shiba tomó su decisión. Esa noche, Kamui avisó que la sede recibió noticias. El ejército asiático reforzó la seguridad tras rescatar a Kenbu. Van a pausar el plan de cortar las rutas de suministros y regresar a la base. Sobre Shiba, Risa no está segura si se va a unir. Gashi sigue molesto por su debilidad. Al día siguiente, lo despertó para entrenar y le mostró la lista de ejercicios del día. Shiba se negó, pero Gashi empezó a entrenar, obligándolo a seguirle el paso. Mientras tanto, Risa mostró a Guy los accesorios que le pondrían a Kenbu. Esa tarde, Shiba terminó su entrenamiento. Guy le dijo que apenas era el inicio para él, y se fue. En la noche, Shiba escuchó a Guy hablar sin parar de lo increíble que era Kenbu, pero estaba tan cansado que se quedó dormido. Esa noche no tenía ganas de cenar. Y todos a su alrededor ya habían visto todo. Lo animaban. Y Guy veía cómo Kenbu mejoraba día a día. Shiba también se estaba puliendo poco a poco. Hoy Gashi lo dejó salir temprano. Cuando fue a cambiarse, Risa lo llamó para mostrarle a Kenbu con su nueva armadura. Además, tenía espada y cañones en la espalda. Shiba quedó impresionado con la mano de los expertos. Después de platicar algunas cosas con Risa, ambos fueron a la orilla del arroyo a bañarse. Risa se quitó la ropa sin pena frente a él. Al verlo incómodo, ella le jaló de la mano y lo lanzó directo al agua. La frescura del arroyo le quitó todas las preocupaciones. Después, ambos platicaron. La Risa dijo que mañana se iban de aquí rumbo a Hiroshima y preguntó si ya habías decidido. Tú dijiste que aún te daba miedo pelear. Pero después de estar con todos, supiste que no eran mala onda. Así que ibas a seguir con ellos. Querías aprender y pelear junto con Kenbu. La Risa se puso bien contenta y te acarició la cabeza. Esa noche le dijiste a Guy tu decisión, que siempre lo apoyarías porque te salvó. La Risa reportó la decisión de Shiba a Kamui. Al día siguiente, Guy y Shiba probaron a Kenbu gracias a las mejoras y mantenimiento que hicieron todos. Se movía ágil y rápido. Con un solo tallo, cortó de tajo una enorme roca. Al terminar, Shiba bajó de Kenbu y se reencontró con Gashi. Él mostró su sorpresa por las mejoras de Kenbu. Después, manejó él mismo el robot porque necesitaba familiarizarse con Kenbu, por si Shiba moría. También debías hacer lo mismo. Luego tuvieron una pelea de práctica con los Amazon de cada quien. El de Gashi se llamaba Johan, bajo la guía de Kai. El duelo estuvo parejo. Aunque Guy hablaba muchísimo, y a Gashi le molestaba, pero él se mantuvo tranquilo esquivando las ráfagas de disparos. Tú, en cambio, recibiste el consejo relajado de Guy, de cambiar armas rápido, cuando el enemigo ya sabe cómo contrarrestarte. Pero Shiba estaba preocupado que si peleaban serio, Kenbu se iba a rayar. Aprovechando que te distrajiste, Gashi se acercó rápido al instante. Guy te gritó que cambiaras el arma por un escudo para defenderte. Luego sacaste un cuchillo corto y le derribaste el arma a Kenbu. Apuntaste con la pistola.
pero Gashi alcanzó a tomar otra espada y le dio en el hombro a Johan. El resultado fue un empate. Gashi ya aceptó a Shiba como piloto. Justo entonces, el campamento fue atacado. Se acercaba un Amazon. Tenía en la mira los vehículos que transportaban partes Ama Kefang. Cuando terminó con eso, apuntó a los rebeldes. Cuando ese brazo gigante estaba a punto de caer, Kenbu lo detuvo. Comenzaron a pelear. La IA notó que el brazo de ese Amazon se estaba calentando. No tenían datos de eso, así que tenían que tener cuidado. Justo en ese momento, llegó la risa a ayudar. Apenas disparó unas balas. El Amazon se teletransportó directo a donde estaba ella. Y un golpe que la mandó con su familia. La muerte fulminante de ella dejó a Shiba sin saber qué hacer. La IA te ordenó regresar para evitar el golpe del Amazon y llamó pidiendo que los dos aguantaran para que el señor pudiera evacuar a todos. Gashi, al darse cuenta que ese Amazon Mai había matado a su padre, atacó sin importar que Gai intentara detenerlo. En ese instante le vinieron recuerdos. Aquel día, Gashi le pidió a su papá manejar a Johan en lugar del simulador. Y él aceptó porque no veía peligro. Pero poco después de que su papá se fue, llegó el aviso. Un Amazon atacó al equipo de su padre. Cuando fue a buscarlo, vio que ya estaba muerto. Gashi juró vengar a su papá. La IA le pidió calma, porque sus signos vitales estaban inestables, para manejar a Johan Kenbu y llegar rápido a ayudar. Pero Gashi seguía fuera de control y le dijo a Shiba que se largara ya. En ese momento, Kamui llamó para pedir que cooperara para pelear contra ese Amazon. Era muy fuerte. Si perdían los dos, todos aquí iban a morir. Gai también lo tranquilizó, ayudándolo a estabilizarse. Pero el problema es que ni la IA de Gai ni Gai tenían datos sobre ese Amazon para armar una táctica. La única info que tenían era que ese Amazon atacaba todo a su paso. Los ejércitos de Asia y Norteamérica también sufrieron mucho y le pusieron de apodo Amazon. Fue el primero en atacar con toda, empujando a Kenbu hacia atrás. Seguida de una combo contra Shiba, saltó hacia atrás y usó la misma pistola de los rebeldes para atacar. Eso dejó a Shiba confundido porque podía usarla sin verificar identidad. Gai dijo que eso era lo que hacía imparable a Amazon. En la pelea con el papá de Gashi, perdió una mano. Después le pusieron el brazo de otro Amazon y lo usó como propio. Y siguió moviéndose. Cuando Johan apuntó, Kenbu se lanzó a detenerlo. Gashi, enojado, sacó a Shiba del rango de tiro. La IA replicó, pues más te vale no fallar el disparo. Aunque discutían, seguían coordinándose para pelear y retroceder. Y eso molestaba a Amazon. Justo entonces, la risa del equipo de mantenimiento llamó para entregar armas a Gashi. Él fijó el objetivo y disparó balas cegadoras. Gashi y Shiba corrieron al punto indicado. Y cuando lo encontraron, se lanzaron tras él. Cuando los tres agarraron las armas, Amazon llegó y los tres se pusieron en guardia. Amazon siguió atacando primero, pero el sable de calor de Kenbu lo detuvo. Johan disparaba desde lejos para cubrir. Aguantó el golpe y aceleró para acercarse a Johan. Kenbu corrió a apoyar, y Amazon lanzó a Johan y Kenbu contra ti. Pero ya lo habías previsto, y saltaste alto con Kenbu. Kenbu cambió su arma y disparó hacia abajo. Cuando Amazon usó la mano para bloquear, Shiba ya había avanzado. Voló con un brazo y lo fijó con una estocada directo a la pierna. El siguiente era Johan. Gashi cambió a balas perforantes, disparando sin parar a la cabeza de Amazon. Pero aunque perdió la cabeza, el robot seguía moviéndose. Saltó y se lanzó atrás de Kenbu, empujándolo hacia Johan, aplastando a ambos contra el suelo. Luego, Amazon activó su reactor interno para autodestruirse. Ambos sintieron cómo subía la temperatura, y Amazon cambió del negro al rojo intenso. Shiba y Gashi no podían salir del lugar, así que solo les quedó aceptar el destino. Justo entonces, Kamui mandó a la artillería a atacar a Amazon.
Apuntaron a las articulaciones y, cuando las soltaron, Kenbu y Johan escaparon y se ocultaron. Se quedaron esperando a que Amazon explotara, pero solo emitió calor sin detonación. Esa tarde, Kamui llamó a los dos. Les avisó que habían perdido mucho en personal y armas. Así que él regresaría a la base para reportar. La limpieza del campo de batalla quedaría en manos de Gashi y Shiba. Tenían que acabar antes de que llegara el ejército asiático. Sin señales de calor, Gashi y Shiba empezaron a buscar alrededor. Mientras escaneaba, Shiba encontró un collar. Era el collar que siempre usaba Larissa. Lo recogió y no pudo evitar romper en llanto por ella. Esa noche llegó el ejército asiático, justo como Gashi sospechaba. Especialmente ese Hardy. Tenía la habilidad de reproducir batallas solo con observar las marcas del combate. Se sorprendió por la mejora en la pelea de Shiba. Al sentir que había derrotado a Amazon, se emocionó aún más. Quería conocer a Shiba, pero él aún estaba destrozado por la muerte de Risa. Gashi entendía eso, pues él también había pasado por algo similar. El Hardy del ejército asiático traía info de todo. Amazon ya volvió al vehículo y verificó que Kenbu era el original, Johan el francotirador. Pero Amazon seguía siendo un misterio. El Hardy podía idear estrategias contra Ba. Sabía que Amazon había quitado el limitador para aumentar su poder de manera brutal. Parecía que la IA interna había evolucionado sola. Luego, llamó a su amigo Day para que Amazon lo preparara al día siguiente para ir con Gashi. Gashi pensó y decidió no unirse a la rebelión porque le daba miedo morir. Esta vez no hubo protesta, y dijo que avisaría a Kamui. También le advirtió que si no participaba, no podría manejar. Kenbu le pidió esconder el robot en algún lugar y darle la ubicación antes de despedirse. Shiba le recordó a Gashi que se cuidara. Él dijo que su vida era su decisión, pero Shiba gritó que tenía miedo de morir. Aunque ver a sus conocidos morir daba más miedo, Gashi le dijo que dejara de hablar pendejadas, porque los cobardes no hablan de la muerte. Luego, Shiba escondió a Kenbu en un arroyo cercano y se fue con Gashi al salir del bosque. Gracias a que Gashi había sobrescrito la info en las identificaciones y órdenes de captura de Shiba, nadie los reconoció en el pueblo. Gashi preguntó qué planeaba hacer. Él pensaba ir a la casa de Risa para devolverle el collar, aunque no sabía si aún quedaba IA. Pensaba que ella tendría familia. Gashi buscó info del accidente de Risa, y así pudo encontrar la dirección. Gashi le dio las gracias, y ambos rieron juntos antes de partir. En otro lugar, dos tipos vestidos como pelirrojos intercambiaban asuntos, convertían a los japoneses en criminales, y luego fingían capturarlos. Usaban eso para ganar méritos y gloria, viendo a los japoneses como cualquiera. Shiba llegó a la dirección que le dio Gashi, pero la casa estaba hecha polvo. Pensó que Risa tenía familia y decidió preguntar en el barrio, pero la IA lo vio como una amenaza y se alejó rápido. Mientras él estaba confundido, una niña se acercó y le preguntó si era amigo de Risa. Y entonces, un hombre serio apareció y le preguntó. Shiba se presentó como IA y mostró el collar de Risa. El hombre lo llevó en su coche y dijo que la casa de Risa fue destruida por el ejército asiático y que toda la familia se perdió. Se rumoraba que ella se unió a la rebelión, orden que dio el nuevo gobernador. Otros sufrieron lo mismo, hasta la familia de ellos fue blanco de persecución. Luego, lo llevó a un restaurante nocturno, donde conoció a un grupo de chavitos, según el hombre. Eran amigos íntimos de Risa. Los juntó para que le contaran noticias de ella. Estaban felices, recordando anécdotas sin saber la verdad. Pero al final, Shiba tuvo que contarles la realidad. Todos quedaron en shock. Algunos hasta se quebraron llorando. Aún así, decían que Risa siempre fue buena onda y ayudaba a todos, como era su carácter. Después, le preguntaron qué pensaba hacer ahora. Como no sabe dónde está la familia de la Risa,
El chavo piensa poner el colgante en la tumba familiar, pero cuando pregunta dónde queda, todos se quedan callados. La dueña del lugar dice que sí sabe dónde está, pero que está en la montaña, y se va a tardar un buen Así que le propone al chavo que se quede a pasar la noche ahí. Shiba quiere rechazar, pero la IA también quiere que se quede. Al final, deciden ir juntos a visitar la tumba de la familia de Risa. Después, organizan una fiesta con Hot Pot para invitar a Shiba. Mientras él todavía duda, el tío lo convence de quedarse. Después de la comida, el tío No y su hija se van. Mientras platican y cruzan la calle con luz verde. De repente, el coche del gobernador se detiene justo frente a ellos. Él baja la ventana y le echa la culpa al tío, diciendo que por él se le ensució la camisa. En otro lado, Hardy acaba de recibir un nuevo modelo de Amazon y está emocionadísimo. No puede esperar al día de manejarlo y piensa en Kenbu y Amazon. Hablando de Amazon, ese anda escondido en una cueva, arreglándose solo. Al día siguiente, todos empiezan a alarmarse por la desaparición del tío No y su hija. Van a su casa y se dan cuenta que ya se llevaron todas sus cosas. Todo es muy raro, hasta sospechoso. Alguien del grupo dice que ha escuchado que, si el nuevo gobernador pone la mira en alguien, esa persona desaparece de un día para otro. Todos tienen algo en común, son antisistema. Se rumora que los mandan al sector 6. Eso es básicamente tráfico de personas. Guy y Shiba escuchan toda la historia, y Guy asegura que es igual que con su hermano. Adu tiene razón. Guy analiza que revisó las cámaras desde anoche hasta hoy, y no hay ningún vehículo militar saliendo de la ciudad. Eso significa que el tío todavía no lo han vendido. Pero Shiba no tiene suficiente prestigio para que le crean. Entonces Guy elige a un pobre desgraciado y revela un secreto oscuro de ese tío. Entonces empiezan a confiar y deciden ir con el gobernador a exigir a las personas. Les dice que está del lado de Gashi. Él ya está enterado de la decisión de Shiba. Kamui entiende la situación. Además, dice que cuando regrese a la base, tendrá un equipo nuevo. Un piloto con el diseño de Kenbu regresa, en el lugar del gobernador. Él planea repartir ganancias con sus cómplices. Al tío no lo van a vender para esclavizarlo, y a la hija la van a vender a unos degenerados. Justo en ese momento anuncian que los japoneses se están juntando en la entrada. Shiba sigue eligiendo quedarse en el restaurante. Ahora hay noticias de que todos los que protestaban ya fueron arrestados. Los acusan de ser antigobierno y se los llevan. Guy también detecta que varios vehículos se están moviendo. Son vehículos militares. Están yendo a las casas a limpiar a los que van a vender. Guy le dice a Shiba que se largue, porque ya casi llegan. Apaga el motor. La dueña del restaurante le da a Shiba la ubicación de la tumba de la familia Risa y le pide que les mande saludos. De lo demás se encargan ellos. Después lo aventaron afuera antes de que llegara el ejército. Luego, todo el grupo del tío no fue arrestado. Los pasean por el centro y anuncian que van a fusilar a todos por ser antigobierno. Cuando va a revisa en su teléfono, siente una tristeza enorme por la gente. Incluso algunos los balearon sin razón. Shiba rompe en llanto al darse cuenta de que es un desastre. Cobarde y débil. Siempre huyendo y dejando atrás a quienes lo han ayudado. Guy interviene. Si te odias a ti mismo, ¿por qué no cambias para ser alguien mejor? Yo siempre voy a estar aquí para echarte la mano. Entonces él recupera su determinación desde adentro. Los ojos de Kenbu brillan intensamente. Esa tarde, cuando están a punto de ejecutarlos y apuntan con las armas, un temblor detiene todo. Salta y pone un escudo para proteger a todos. El gobernador ordena atacar. Pero estos tipos están muy débiles para llamarse Amai. Amai agarra a uno y lo lanza contra el otro, dejándolos fuera de combate. Después, usa el puño de Kenbu para darle un golpe al gobernador que lo hace temblar de miedo. Eso sí, es poder absoluto. Él empieza a suplicar temblando. Luego Guy difunde al mundo entero la evidencia del tráfico de personas ilegal que hace el gobernador. Hardy se ríe sin parar y dice, «Bravo,
Va le advierte que si vuelve a tocar a los japoneses, irá a su casa cada noche. Y se va. Por la mañana liberan al tío No y a su hija. Shiba llega al lugar donde Gashi lo espera. Deja la reliquia de Risa en la tumba familiar en un pueblo ceramista. La chava Seon sigue a su abuelo y hacen productos increíbles con sus manos. Todo es muy fino y delicado. Pero un día, el ejército asiático llegó a quitarles la tierra y la fábrica, sin permitir que la familia se opusiera. Así, el abuelo vio cómo destruían la fábrica que construyó toda su vida. Desde entonces, ya no hizo más cerámica. Viéndolo así, la chavita Seon le prometió que algún día va a restaurar la fábrica para la familia. Regresamos al presente. Tanto Johan como Kenbu están con partes bien dañadas. Guy y Kei también necesitan recargar batería si quieren rendir chido. Gashi se comunica con la Risa. Ella quiere ayudar un buen po, pero como anda esquivando a los militares asiáticos y regresando a la base, no puede hacer mucho. Les pasa la ubicación de las piezas que necesitan cambiar los dos, para que se arreglen solitos antes de irse. Shiba pregunta a Gashi qué sigue, pero él ya se llevó al chavo. Chavean la corriente para cargar a las dos IAs, y después de camuflarlas para que descansen, Gashi y Shiba se van a la ciudad a buscar dónde caer. Al entrar al hotel, Shiba, aunque es de ciudad, se siente medio perdido, porque es su primera vez. Entonces Gashi lo apoda rural, sin piedad. Shiba trata de defenderse, pero Gashi le dice que mejor no haga ruido acá. Pegan y van por su cuarto. Gashi les dice a los dos que se bañen porque huelen feo. Shiba se sorprende que hasta las IAs sienten el olor. Un conocido les dice que no hace falta bañarse. Con solo mirar alrededor, se nota que las IAs se tapan la nariz cerca de ellos. Así que apenas entran, los dos se frotan bien para quedar limpios, ya bañados. Salen a comer. Gashi recibe mensaje de la Risa, las piezas ya llegaron. Así que mañana empiezan a reparar. Al oír eso, Shiba se anima y empieza a comer. Nota que Gashi no come verduras y le pregunta. Gashi dice que es bien quisquilloso para la comida. Shiba lo molesta y luego se pone rencoroso. Shiba se disculpa porque no sabía que no le gustaban. Antes no tenía amigos. No sabía cómo socializar. Gashi y Guy le dicen que no le dé importancia, que solo está de mala onda para esconder su lado débil. Los tres empiezan a discutir, mientras el ejército europeo, tras escuchar la provocación de Shiba y recibir un golpe fuerte en la economía y el honor asiático, empiezan a prepararse militarmente para enfrentarlo. Él espera que esa flor en el campo de batalla florezca con sangre y pólvora. Al día siguiente, Gashi y Shiba se van a sacar cosas en el camión. Gashi le dice a Shiba que mire hacia la ciudad japonesa, ahora dominada, con gente oprimida y pobre. Le dice que algún día recuperará ese lugar. Luego van a una cantina donde está la gente del ejército rebelde, chambeando. Gashi acierta la contraseña y el patrón les entrega la mercancía. El patrón también pone esperanza en Shiba tras oír su discurso, al poco de irse. Mientras caminan platicando sobre responsabilidades, de repente se escucha una explosión a lo lejos. En el puerto, el ejército europeo mete a Amazon a la zona del ejército asiático sin miedo. Asia responde, pero poco. Shiba se infiltra entre los evacuados para ver qué onda. Mientras el ejército de Oceanía dispara sin importar civiles, los dos chavitos llegan al punto de evacuación. Gashi ve que la situación está bien difícil para Asia y que probablemente no evacúen a la gente. Mejor se van a concentrar en defender. Shiba no acepta y quiere hacer algo. Guy le entra al quite. Van a hackear los dispositivos de la gente para guiarlos en la evacuación. Luego, Guy y Gashi hackean todas las pantallas de la ciudad para indicarles la ruta correcta. Pero igual no va a alcanzar, porque Oceanía ataca demasiado rápido. Shiba quiere usar a Kenbu para ayudar, pero Gashi dice que si van y regresan, no quedará ninguna IA viva. El mando asiático también abandona a los refugiados. Cree que si Oceanía mata civiles,
La prensa les caerá encima a ellos. La gente intenta salir de sus casas, pero los soldados asiáticos los bloquean. Justo en ese momento, tiran un cadáver de Amazon asiático que destruye el edificio, causando pánico. Luego Oceanía avanza poco a poco hacia ellos. En ese instante, aparece otro Amazon, moviéndose rapidísimo. En un instante, está en medio de la formación de Oceanía. Se presenta como Tham Thuong, luchando en nombre de la justicia. Sin más, Tham Thuong parte en dos a un Amazon, salta alto y corta hacia abajo. Usando el cadáver recién derrotado como escudo, y con una estocada, elimina a 3 Amais de Oceanía. Luego, Tham Thuong sigue y barre a 3 del ejército asiático, sorprendiendo a ambos mandos. Salta bien alto, vuela y derriba un Amazon de artillería. Después recorre la ciudad, matando a cualquier Amazon que vea. En los mapas de los mandos solo aparecen puntos rojos, indicando que sus tropas están siendo aniquiladas con un 70% de bajas, lo que obliga a Oceanía a retirarse. Shiba y Gashi quedan boquiabiertos. Justo Gai avisa que ese es su nuevo compañero y que ya tienen noticia de la reunión. Así que los dos se van por un bosque en la tarde. Shiba se mete más y ve a Tham Thuong. Shiba lo saluda primero, pero el otro Aya lo corta y se presenta arrogante como Angelo. Ella mostró un desdén total hacia los pilotos del sur y hasta obligó a los dos a hincar cabeza y agradecerle por haberlos salvado. Después de un buen regaño a Gashi y Seon, finalmente les dejó ver que la princesa también es piloto. La que sería su compañera de equipo era Seon. Ella bajó. El general Tham no dijo ni pío, y de repente soltó un llanto entrecortado. Luego, los tres fueron trasladados a la base cercana de Yatta. Seon pidió disculpas primero, saludándolos con un llanto. Se presentó y platicó con Sima, mientras que Gashi seguía frío, seco y sin muchas palabras. Según Seon, el combate de la mañana fue su primera batalla real. Al principio solo era mecánica de Yatta, hasta que Angelo apareció y le dijo que se convirtiera en piloto. Ella aceptó sin pensarlo. Tenía mucha confianza en su ojo para conocer a la gente. Pero Guy y Kai se burlaban diciendo que Angelo nomás era un mujeriego. Los tres empezaron a echar relajo, y Gashi terminó con un dolor de cabeza brutal. Por otro lado, el Hardy y su amigo llegaron con el Tham Thuong. No los habían llamado porque ya tenían la ubicación de Amazon. Según la info, Amazon es una máquina sin piloto, con una IA de tipo pensamiento independiente. Pero quién está detrás sigue siendo un misterio. Amazon ha atacado en Norteamérica, Asia, Europa y Oceanía. Los líderes de alto rango quieren tener a Amazon para ellos. Quieren a toda costa esa ventaja en la guerra. El jefe de Hardy les ordenó buscarlo y, si se puede, destruir a Amazon para que no caiga en manos de otros. Terminado el trabajo oficial. Ahora viene lo personal. Resulta que el jefe es el papá de Hardy. Le pidió que visitara la casa en las fiestas, que su mamá lo extraña mucho. Hardy aceptó y se fue. Aunque dijo eso, en el carro, su amigo sabía que Hardy iba a amontonar chamba para esos días festivos, y no le quedó de otra que aceptarlo, porque en verdad tenía muchas cosas que terminar. Después, Hardy pasó por su panadería favorita, y el dueño le regaló algo extra porque sabía lo que había detrás. Norteamérica está intentando revivir Japón. Aunque así sea, los militares norteamericanos siguen controlando todo. Si recuperan algo de autonomía, la cabeza de mando seguirá en Norteamérica, y toda la población japonesa se volverá colonia. Hardy no quiere que la gente dependa de otros. Quieren que se paren por sí mismos y obtengan lo que les pertenece. Después de comer, siguieron su camino. Hardy confesó que no es que no quiera regresar a casa, porque es hijo adoptivo. Y lo mismo pasa con los otros chavitos. Hardy admitió que no es que no quiera volver a casa, porque es hijo adoptivo, y los demás chavitos también. No pudo encajar con ellos. Casi no encontraba algo que le interesara, hasta que su papá lo llevó a conocer el ambiente militar por primera vez,
y ahí vio a Amazon. Hardy eligió el camino militar. Terminada la plática, llegaron a la zona de misión, y regresando con el grupo de Shiva, ya estaban en un hotel de lujo para descansar. Hasta ahora Shiva se preguntaba por qué su Amazon era distinto a los Amazon del ejército que había visto hoy. Angelo explicó que hay una empresa llamada Bryson que apoya a los grupos rebeldes japoneses. Oficialmente tiene sede en Europa, pero es solo una empresa fantasma. No saben si tiene fines oscuros, pero hasta ahora ha estado estable. En cuanto a las IAs como ellos, fueron creadas por una agencia externa llamada Intelligence Learning System, un sistema de aprendizaje activo. Aunque comparten código con Kay y Angelo, esta IA fue enviada a la región de Oceanía. En resumen, son como hermanos. De regreso en la habitación, Shiva le preguntó a Guy por qué Angelo fue enviada ahí. Pero Guy no le dio importancia porque le gusta cómo están las cosas ahora. Volviendo con Hardy, se encontró con Roger y Sophie. Ellos lo apoyarían en la misión de eliminar a Amazon. Sin embargo, Sophie se opuso porque piensa que manejar Amazon uno mismo no es seguro. Hardy explicó que para hacerlo así, necesitarían un pelotón entero. Los ejércitos de Asia y Oceanía están en problemas, así que no pueden darse ese lujo. Por eso Hardy reunió a un grupo selecto para cazar a Amazon, que ella fue elegida porque es muy capaz. Solo tienen que seguir sus órdenes, y Amazon será un Amazon más. Sí, no está seguro. Al día siguiente, el grupo de Shiva siguió su camino al cuartel general en el cielo. En ese momento, el grupo de Hardy comenzaba a actuar. Amazon sintió a los 4 dentro de la cueva. De inmediato, salió disparado al suelo, y Hardy aterrizó justo en su posición. Amazon empezó a atacar. Canten que el equipo se separe y ataquen desde varios ángulos. Esta táctica fue muy efectiva porque Amazon estaba confundido. Nunca se había enfrentado a un equipo completo de máquinas con piloto. Deben destruirlo antes de que Amazon se adapte a este estilo de pelea. Pero ya era demasiado tarde. Amazon solo va tras el compa de Hardy, obligándolo a retroceder a las carreras. Pero cuando Hardy intenta ayudar, Amazon bloquea el golpe y lanza al amigo directo contra él. El ejército dispara misiles desde afuera hacia Amazon. Pero el robot suelta una señal que interfiere y desvía las balas. Sigue atacando. Pero Amazon lo agarra por la espalda. Le brota un tercer brazo negro, y el otro tiene que soltar uno para zafarse, ya totalmente adaptado a la estrategia de Hardy. Amazon se prepara para aplastarlo. De repente, Guy siente ese aura mortal, excepto Shiva. Nadie más ni la IA lo perciben. Al principio cree que se equivocó, y vuelve a concentrarse en Amazon. Amazon usa dedos con cadenas para atacar directo a los pilotos. Y mientras Roger no se da cuenta, uno de esos dedos lo mata desde adentro. No hay tiempo para lamentarse. Hardy calcula rápido una estrategia, y junto con 2 más, se lanzan sobre Sophie y el compa, que se mueven rápido para distraer a Amazon. Pero ambos quedan atrapados, con cuerdas que Amazon lanzó desde el suelo. Aún así, Hardy no deja de disparar. Se agacha para esquivar, y luego se avienta para darle en la articulación del brazo. Pero Amazon lo cubre y va por él. Cuando una bala le da en la pierna, disparada por Roger, aunque Roger murió, la IA sigue activa y termina la misión. Hasta que Hardy le mete una bala directo al pecho y lo termina. Amazon CA. Pero en segundos, se escapa en un avión militar. Hardy se alegra de que los 3 estén sanos y salvos. Pero aún hay faena pendiente. Alguien quiere ver a los 3. Un intermediario entre la empresa Brenzone y su organización se presenta como Gobel y propone negocios basados en la guerra. Todos se sientan a platicar. Gobel ofrece una cooperación a largo plazo. Mientras haya guerra, la empresa gana. También es bien generoso cuando se necesita lana. Además, trae equipo nuevo para los Amazon.
Luego los guía para mostrarles unas armas lanzagranadas blindadas para Johan y otras cosas para Kembu y Tam Tuong. Después Udo recibe una llamada de la IA y lleva al grupo de Shiba a un pueblo perdido en la selva. Ahí entran a la casa de un tal Yuji. Yuji es un agente inmobiliario veterano que vive temporalmente en el pueblo. Les muestra datos genealógicos. 9 personas siguen vivas ahí, pero hace una semana no tienen luz ni agua. Mientras escuchan, de repente una niña corre abrazando un tanque de gas buscando a su papá, sorprendiendo a todos. Yuji pide compasión porque la niña quedó huérfana de padre desde chiquita. Volviendo al punto, los pobladores batallan para sobrevivir tras el corte de agua y luz. Adu pregunta por qué siguen ahí y no se van. Yuji dice que su pueblo fue escenario de guerra. Así que se mudaron a un refugio, pero después ese lugar cerró. Y tuvieron que regresar a casa. Otros también migraron igual, hasta acabar en este pueblo remoto. Aunque duro, aquí la guerra no llega. Cambiaron la comodidad por seguridad. Al huir esto, Adu promete ayudar con todo lo que puede. Esa noche, acampan juntos, y Shiba admira la bondad de Adu. Gashi agrega que Ayata no solo es rebelión, también ayuda a los que sufren. Ganar la confianza del pueblo es clave para reconstruir el país. Al día siguiente llueve y se juntan para planear cómo resolver los problemas del pueblo, asegurando agua, luz y comida. Cam propone perforar un pozo, hacer una rueda hidráulica para generar electricidad y cultivar la tierra para sembrar todo. Se ponen a chambear Shiba y unos más saquean maquinaria de coches viejos. Adu pide a Gobel que patrocine equipo y él acepta porque ve lana en eso. Todos se organizan: grupo de construcción, grupo de pozo, grupo de cultivo. Ya por la tarde, se juntan a comer y ver a los chavitos felices hace que Shiba se sienta tranquilo. Al día siguiente, siguen chambeando mientras apilan madera. Sion llama a Shiba para ir a un rancho en la montaña. Ahí hay un horno de barro que quiere arreglar. Si lo logran, podrán hacer pan, pizza e incluso cerámica. Sion cuenta que su familia tiene tradición en alfarería. Shiba se ofrece a ayudarla. Empiezan a reconstruir el horno. 2 niños llegan curiosos, y Seon los invita a unirse. Día tras día, cada quien avanza en su tarea. El grupo de Shiba termina el horno y lo prueban bajo la guía de Seon. Orel, Shiba y los 2 chavitos ya hicieron un chorro de cosas, como vasos y platos. No más falta hornearlos y pintarlos para que estén listos. Del lado de Gashi ya trajeron los equipos. Ahora solo falta tener un pozo con agua. La rueda de agua ya empezó a funcionar para generar electricidad. Pero Guy dice que así no va a alcanzar para toda la gente. En Gashi también tienen broncas porque se toparon con una roca bien dura. Kai la revisó y calcula que tiene como 2 metros de grosor. Va a estar bien cabrón atravesarla. Pero sí lo logran. Angelo dice que va a brotar agua. Con 100 litros diarios, alcanza para la gente. La risa ya propuso un plan para los días siguientes. Todos siguieron chambeando. Y la rueda de agua se mejoró para generar más electricidad. Aún así, Guy solo considera que la electricidad está medio decente por ahora. Kay llamó a los 2 al pozo. La risa diseñó un aparato que combina un láser y una barra perforadora. Primero usan el láser para derretir la roca. Luego disparan la barra para romperla. Como la idea fue de Guy, le tocó a Shiba hacerla. Si no la hace, se va a enojar. Sin opción, Shiba tuvo que ponerse las pilas. Bajo la guía de Guy, cortó con el láser justo donde debía. Solo faltaba jalar la palanca. Pero Guy dijo que tenía que gritar el nombre de la técnica para que valiera. Siguiendo su rollo, Shiba rompió la roca. En un 2x3 empezó a brotar el manantial. Aprovecharon la fuerza del agua para acelerar la rueda y generar un buen chorro de energía. Encendieron las luces. Y todo empezó a mejorar. La gente del pueblo agradeció de corazón. Después de la misión, el trío de Shiba, Gashi y Seon
recibieron la tarea de comprar cosas para la organización IATA. Tenían que hacerlo en secreto. Al ver la lista tan larga, Shiba no sabía cuándo acabarían. Justo entonces, alguien reconoció a Gashi. Era el hermano Yeu. El grupo se fue al parque a platicar. Shiba no esperaba que Gashi tuviera familia. Y era la primera vez que lo veía sonreír así. El hermano contó que Yeu trabajó en la sede central de IATA con sus papás. Pero después de que ellos murieron peleando contra los del ejército asiático, el papá de Yeu lo adoptó, y Gashi quiere mucho a Yeu, como si fuera su hermano de sangre. Cuando Yeu se fue de la organización de repente, Gashi se puso bien triste un buen rato. Después de platicar, llegó la hora de que Yeu se fuera. Se intercambiaron números, y Yeu se fue. Antes de volver a la sede, Gashi agarró una foto con su papá y Yeu. Revivió recuerdos y luego regresó. En ese tiempo, los dos hermanos se perdieron en la montaña. Shiba estaba bien asustado, pero Yeu lo calmó. Aunque no son de sangre, siempre lo protegió. Esos recuerdos no se borran de la mente de Gashi. Un día después, el grupo de Shiba probó equipo nuevo. Al revisar, no pasó nada. Pero Gashi recibió un mensaje de Yeu. Estaba bien emocionado. Hasta que Yeu se llevó a Shiba y Seon con él y los llevó a la ciudad japonesa que fundó. Todos ahí son japoneses. Sin ninguna IA de la cooperativa asiática. Aunque no es oficial. Esta tiene 482 habitantes. Como un pueblito. La autonomía la deciden los japoneses. Y eso no es todo. Porque el jefe de esta zona autónoma es nada menos que Yeu. Todos lo quieren mucho. Lo único que quiere es ver la sonrisa despreocupada de los chavitos. Quiere protegerlos a todos. La razón por la que dejó IATA fue que sus sueños no iban con la organización. Manejar esta zona autónoma es difícil porque todos los días tiene que negociar con el ejército asiático. En lugar de pelear como IATA, espera que en el futuro la ciudad siga creciendo. Luego, al llegar la hora, Yeu se fue y los dejó libres para que la recorrieran. Después de un rato, la gente les regaló un montón de cosas porque conocen a Yeu. Shiba y Seon subieron a una colina para ver la ciudad, mientras Gashi se fue a ver al hermano. En la reunión, Yeu fue directo al grano. Quería que su hermano dejara IATA y se uniera a la ciudad con él. Dijo que por el límite de población no puede crecer más. Quiere que Gashi deje las armas y viva tranquilo ahí. Gashi no pudo responder y pidió tiempo para pensarlo. Luego regresó a la sede. Mientras pensaba, Gobel se le acercó y le soltó una bomba, que si pierde a Gashi, la empresa perdería lana. Así que dijo que Yeu es un espía del ejército asiático. Claro. Si Gashi le cree o no, es cosa suya. Pero Gobel dijo que la info es mercancía para intercambiar. Así que no hay que ser perfeccionista. Solo con pensar un poco, se entiende cómo las tropas asiáticas le permitieron a Gashi fundar una gran zona autónoma. Por eso Yeu hará todo el trabajo sucio para que esa ciudad exista confiscando tierras, filtrando información, delatando a los rebeldes, sobornos y a veces hasta chantajes. El hermano que Gashi quiere tanto protege a los japoneses traicionándolos. Si Gashi sigue en contacto con Yeu, tarde o temprano toda la info de IATA se va a filtrar. Perder un piloto es un golpe fuerte para la compañía. Y Gobel ya perdió 3. Le aconseja pensarlo bien para evitar consecuencias graves que no valen la pena. Si no cree, Gashi puede comprobarlo. Tras oír esto, se va. En la habitación oscura, Gashi le dice a Gai que no le cuente nada de esto a ninguna IA. Recuerda cuando perdió el té. Se quedó sentado sin decir nada. Ensimismado. Fue Yeu quien lo consoló. Pero su hermano no cree que él sea así. Por eso al día siguiente, Gashi regresó en secreto a la ciudad para investigar. Solo con unas vueltas, vio muchas cosas mal. Los suministros, desde medicinas hasta lo básico, escasean.
y la gente se queja sin parar. Más adelante, Gashi ve que un convoy militar asiático se dirige a la oficina de Yehu. Claro, usan el transporte de víveres esenciales para presionar a Yehu para que dé información, aunque eso no estaba en el acuerdo. Pero él no tiene más opción que aceptar. Gashi grabó todo con cámara. Cuando los asiáticos se fueron, Yehu pensó un rato y llamó a Gashi. Luego se encontraron fuera de la zona autónoma, después, en la sede de Yehu. Habló con Kamui y Adu. Reveló que se aliaron con las tropas asiáticas para establecer la zona autónoma y que ahora intentan sacarle información para planear eliminar a Yatta. La zona podría ser una base para Asia, por eso les aconsejó retirar sus tropas. Después de contar todo, Yehu se fue, para evitar sospechas. Rechazó la invitación de Adu para quedarse, pero sorpresivamente, el coche de Yehu no arrancó. El mecánico dijo que tardaría un día en arreglarlo. Así que le sugirieron pasar la noche ahí. Entonces él no se hizo de rogar. En plena madrugada, cuando todos dormían, y ocupó secretos de Yatta en secreto. Al intentar salir, Gashi lo cachó. Los dos hermanos empiezan a discutir. Yehu quiere proteger a su gente. No quiere que mueran. Pero Gashi no puede sacrificar a su organización si pelean. Pero al final deciden darse la vuelta. Gashi apunta con su pistola a Yehu, pero no se atreve a disparar. Días después, los tres pilotos, navegando en el mar, se encuentran con Tohoku, un grupo rebelde parecido a ellos. Los tres pilotos se separan y toman rumbo diferente al de Adu y Kamui. Antes, ya habían acordado con Gobel la ruta. Dicen que pueden encontrar a Tohoku, ya que son un grupo que busca revivir Japón, pero están siendo perseguidos por el ejército euroasiático. Pronto ven su destino, la isla donde Tohoku se esconde, Alit. Están siendo atacados por el ejército euroasiático. Todos resisten desesperados, mientras los euroasiáticos usan Amazon para aplastarlos. Justo en ese momento, el grupo de Shiba llega para apoyar, haciendo francotiradora desde lejos y derribando a varios enemigos. Pero el enemigo sigue siendo muy numeroso. Así que Gashi lanza bombas de humo para retirarse. Al mando de esta campaña está el teniente Selenoi. Él ha visto todo. Se rió con ganas y dijo que la próxima vez él mismo saldría a la batalla. Cuando lograron escapar, se toparon con el Tham Thuong Kono. Les agradeció a los tres por ayudar. En realidad, en el pasado tenían muchas respuestas, pero desde que Selenoi tomó el mando, ha invertido duro en una gran cantidad de Amazon para exterminar la organización Tohoku. El siguiente plan de Kono era atacar hacia el este de la isla. Ahí estaba su bando para reagruparse. Guy dijo que para aumentar las chances de éxito, tenían que limpiar la zona y revisar bien el terreno. Después, los tres se separaron para hacer reconocimiento, cada uno con su escolta. Al subir, Shiba vio unas columnas de luz raras. Según su escolta, eran señales enemigas, puestas por todos lados, pero no detectaban personas. Solo reconocían los Amazon, y cuando una señal se apagaba, se tomaba como que habían detectado un objetivo. Shiba pensó en aprovechar eso. Mientras tanto, Selenoi se estaba echando un baño relajante antes de la batalla. La secretaria se opuso, diciendo que ya tenían la victoria segura. ¿Para qué exponerse? Pero Selenoi dijo que le gustaba así, y que él iba a derrotar al grupo de Shiba. En ese momento, Shiba ya estaba en posesión con Gashi y Seon. Cuando la neblina se puso más densa, Selenoi subió a su Amazon y empezó la operación de limpieza. Ordenó un bombardeo caótico en el bosque. Después de detectar al grupo de Shiba moviéndose, ellos siguieron disparando hacia ellos. Gashi lanzó bombas de humo para interferir las señales. Pero Selenoi activó las columnas de señal. Al ver a los tres en el mapa, abrieron fuego para acorralar al grupo de Shiba en un punto. Sin embargo, cuando los tenían acorralados,
De repente, la señal desapareció. Gashi afuera derribó un puente, eliminando a varios enemigos. Y los Tamtwong volaron desde ambos flancos para acabar con el enemigo. Alguien había hackeado su sistema. Era demasiado fácil para falsificar su posición. Luego, los tres aprovecharon la neblina para ocultarse. Eliminaron a los patéticos enemigos y avanzaron directo hacia Selenoi. Angelo y Guy se lanzaron emocionados a pelear contra él, mientras el del Kai atrás cubría con fuego y eliminaba a dos tipos detrás. Selenoi dijo que la primera que chocó con él fue la espada Kembu. Cuando los Tamtwong vinieron a apoyar, fueron repelidos y tuvieron que esquivar. Selenoi quiso disparar a Kembu, pero uno de los Tamtwong le cortó el arma. Aunque lo atacaban por todos lados, él seguía peleando. Su espada era demasiado fuerte para romperse. Pero mientras luchaba, su Amazon quedó inmóvil. Gashi decidió retirarse. No valía la pena matarlo. Selenoi los miró con coraje. Se sentía humillado, algo que no podía tolerar un noble como él. Justo entonces, la espada y la armadura de su Amazon se destrozaron, volviendo con el grupo de Shiba. Después de unir la tropa de Kono con las fuerzas restantes, se despidieron. Los tres subieron a un barco para reunirse con el grupo de Kamui. Después de este viaje, Gashi se volvió más activo. No pasó mucho, y el grupo de Shiba volvió a encontrarse con el equipo de mantenimiento. Pero antes de llevar a Kenbu a que lo repararan, Shiba pidió permiso para bañarlo, porque estaba bien sucio. Él estaba en el puesto Hardy, y de alguna forma Gobel ya había contactado con él, proponiendo un trato. Gobel ocultó que era una IA, y solo dijo ser comerciante, vendiendo información sobre la ubicación de Amazon para demostrar su confiabilidad. Gobel soltó toda la info sobre Hardy Sophie y su equipo. Él preguntó a Gobel cuál era el precio, y Gobel dijo que no quería dinero. Lo veía como una inversión para su relación futura. Luego se fue y le envió la información. La pasó al departamento de inteligencia para analizar, mientras Adu ya había recibido un reporte del equipo de mantenimiento sobre la condición de los tres pilotos. Tras escuchar, les dio a los tres un descanso. Cuando cortó comunicación, Adu anunció que había visitas, mientras el grupo de pilotos cuidaba de Mai y platicaban sobre el futuro. ¿Qué harán después de que Japón renazca? Seon quería reconstruir el taller de cerámica en casa, y Gashi aún tenía que vengar a su padre. Al oír eso, Shiba prometió ayudarlo a derrotar a Amazon. Seon también quería ayudar a Gashi. Él no respondió, pero una sonrisa apareció en su rostro. Por otro lado, Selenoi, después de que unos chavitos le jugaron una broma, volvió a reportar con el Tham Tuong y pidió ser transferido al equipo de cacería contra la organización IATA. Su superior aceptó. Mientras Adu se reunió con Kamui, le mostró unas fotos de soldados asiáticos heridos por causas desconocidas. ¿Podría ser un ataque de otro país? Dejando eso de lado, Adu también mostró a Kamui el mapa actual de Japón. Está dividido entre 4 potencias. Si siguen con estas campañas, en el futuro el territorio controlado por IATA se expandirá. Oficialmente es parte de la Alianza Norteamericana. Pero Japón tiene autonomía. Lo que tiene muy emocionado a Hardy es que durante todo el tiempo que esas 4 potencias han ocupado Japón, nunca se atacaron entre sí para ampliar territorio. Pero eso ha cambiado mucho últimamente. Fue por un detonante súper fuerte que causó un cambio total. Y más exacto aún, fue la IA. Se desarrolló y aprendió solita dentro del Kenbu. Porque Amazon también tiene una IA parecida. Y hasta supera a la de Guy. Cuanto más lo pensaba Hardy, más quería tenerla. Decidió colaborar con Gobel. Al fin y al cabo, era beneficio para ambos. Poco después, llegaron datos de inteligencia con un 90% de confiabilidad, todavía dentro del territorio de la cooperativa asiática, porque ya se adaptó a tácticas viejas. Así que el Hardy tenía que preparar algo diferente para enfrentarlo. Preguntó a Sophie de inteligencia
si ya habían rastreado al grupo Shiba. Ella dijo que los habían perdido hace rato, y según suposiciones, había muchas posibles rutas. Después de pensarlo un rato, Hardy convenció a Day y Sophie de salir a echar el chal y tomar aire. Mientras tanto, Shiba, tras darle mantenimiento al Kenbu con la risa, se disfrazó con Seon y Gashi para ir al mercado. Al llegar, el grupo se dispersó para hacer compras. Shiba se sintió un poco perdido con tanta gente, y sin querer chocó con Hardy. Se disculpó y de volada se fue. Pero Hardy reconoció su voz desde antes, así que mandó a Day a seguirlo y comparar la voz. Cuando terminaron de comprar, ya era tarde. En ese momento, la risa los invitó a todos a ir a las aguas termales a relajarse, para descansar y despejarse. Al llegar, se dividieron en áreas de hombres y mujeres. De repente, Shiba se topó otra vez con Hardy ahí, sin rodeos. Él confesó que era parte del ejército norteamericano. Luego, reveló que su misión era capturar a Amazon. Pero se le escapó. Después, contó dónde se escondía Amazon. Y eso le pegó duro a Gashi, sin dejar que preguntaran más. Hardy se fue con Day, la chica, y Sophie confirmó la misma info. Esa noche, Gashi atacó la base asiática, causando daños graves. Al día siguiente, el grupo Shiba reportó la ubicación de Amazon y de Hardy. Le dijeron a Adu que Gashi estaba bien clavado en irse y vengar a su papá. Shiba también le ayudaría porque quería vengar a la risa. Sin embargo, Adu les pidió que tuvieran paciencia hasta confirmar toda la información. Desde entonces, Gashi se metió de lleno a entrenar. 2 días después llegó la confirmación. Amazon estaba en Okinoshima. Había tomado los puestos del ejército asiático allá. Ellos tuvieron que replegarse a la costa para defenderse. Si Amazon atacaba tierra firme, ahorita estaba dormido para repararse. Y el informante dijo que en Okinoshima hay japoneses a los que los asiáticos dejaron solos. Ahora, derrotar a Amazon estaba ligado directamente a proteger a esa gente y a la nación japonesa. Luego, Adu les asignó la misión de rescatar a la gente y derrotar a Amazon a los 3. El plan era con 2 grupos. El grupo A evacuaría a la gente, y el grupo B, formado por 3 pilotos, emboscaría donde se creía que Amazon dormía. Ya con todo claro, se dividieron las tareas. En los días siguientes, el grupo A movilizó a los habitantes para evacuar la isla, mientras el grupo B entrenaba duro para la pelea. Pronto, llegó la hora de actuar. Esa misma noche, muchas embarcaciones se movieron hacia Okinoshima. El grupo A ya estaba subiendo a la orilla y evacuando a la gente en los barcos, mientras que el grupo B avanzó hacia el lugar de Amazon. El robot estaba quieto, pero el pez gordo ya había despertado desde cuando. Empezó a cazar a los remanentes del ejército asiático, destruyó 2 bases y apuntó al Tam Tuong que había enfrentado a Shiba. Justo entonces, el grupo llegó para atacarlo. Los 3 lo arrastraron a otro lado para pelear. Claro, sabía que Seon no estaba familiarizado con su estilo, así que Kenbu intervino para ayudar. Gashi cambió de táctica y juntos lo llevaron a un terreno abierto. El Tham Thuong voló alto para apoyar desde arriba y volvió a pelear contra Amazon. Resulta que tenía 4 brazos para atacar, sorprendiendo a Shiba y haciéndole perder ventaja. Johan abrió fuego para distraerlo y atraparlo con una red eléctrica. Johan disparó para rematar, pero Amazon usó unas cuerdas en las patas para contraatacar. Rompió la red y agarró a Johan del cuello. Kenbu lo sacudió y el Tham Thuong lanzó la red otra vez. Los 3 se retiraron para replantear la estrategia. La fuerza de Amazon creció brutal en poco tiempo. Evolucionó rapidísimo. Al pensar en evolución, a Shiba se le ocurrió algo. Ya lo tenían cerca por detrás. Era hora de la táctica A, hacer que lo persiguiera hasta la cima de la montaña, donde había un depósito de municiones, y meterlo ahí, ya preparado. Seon disparó 2 redes para inmovilizarlo dentro del depósito. Luego,
Guy cerró la puerta. Desde lejos, Gashi apuntó y disparó. La bala impactó el barril de municiones. Se generó una reacción en cadena que explotó toda la zona. Pero no hubo tiempo de festejar, porque Amazon seguía firme en medio del fuego. Aún así, no se rindieron y se lanzaron juntos. Pero Kenbu fue volado por un golpe, y el Tham Phuong lanzado como juguete. Gashi llamó a coordinar la pelea como entrenamiento. El Hardy observaba la batalla desde lejos. Si gana la IA, él también gana. Si gana Shiba, la misión de matar a Amazon queda cumplida. Si Amazon gana, él se lleva a Guy para investigarlo. Órale. El grupo A logró evacuar a la gente con éxito y capturaron a los remanentes del ejército asiático. Regresando a la batalla, los tres seguían coordinados al 100. Pero, aunque recibía balazos, el Amazon seguía siendo súper chingón. Voló directo a destruir la ametralladora de Johan para que ya no pudiera hacer francotirador. Guy sospechaba que no era una IA luchando sola, sino que había un piloto, aunque fueran 3 contra 1. La chance de ganar era solo del 50%. Y esa probabilidad iba bajando con el tiempo. En ese momento, Kono llamó pidiendo que los tres se retiraran, porque ya consideraban que la mitad del plan estaba cumplida. Pero Shiba se negó. Sabía que Amazon no los dejaría ir tan fácil. Dijo que pronto volvería vivo. Así que le pidió a Kono que no se preocupara. Al escuchar eso, Kono dijo que enviaría más refuerzos. Luego los tres volvieron a atacar juntos. Guy derribó al Tham Phuong, le torció la mano y usó la pierna de Johan. Seon apenas alcanzó a jalar a Gashi. Ambos lograron desaparecer. Mientras Kenbu vigilaba a Amazon desde lejos, usaron cámaras térmicas y detectaron que la fuente de energía estaba en la cola. Eso explicaba cómo podía con los tres sin gastar tanta energía. Pero si no liberaba ese calor interno, tarde o temprano se saturaría. Entonces los tres se reunieron para transferir energía entre ellos.